En este tiempo, mis queridos hermanos, tal como dice el capítulo 1 de Apocalipsis, pedimos las bienaventuranzas, las bendiciones de Dios sobre todos los que oyen las palabras de este libro. Hoy vamos a continuar con el capítulo 21 de Apocalipsis, del cual ya vimos una parte, enfocado hacia la habitación del Señor en medio de su pueblo. Pero hoy vamos a mirar más bien todo lo que es llamado doctrinalmente el estado eterno o la eternidad, cómo va a ser esa forma de vida nuestra allí cuando el Señor lo tenga a bien. Esta es la culminación de la vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Este debiera ser el sueño de cada creyente. Cada verdadero hijo de Dios debería tener en su corazón un espacio grande para meditar y sobre todo anhelar llegar a este tiempo, a esta eternidad que está descrita, repito, en el capítulo 21 de Apocalipsis, el cual vamos a empezar a leer. Entonces, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Al finalizar el capítulo 20 de Apocalipsis, vemos allí un pasaje que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Realmente allí es donde empieza la eternidad, porque en el mismo momento o al terminar el juicio del trono blanco, ya lo dijimos antes, es el juicio final. Ahí mismo también se produce la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. En el capítulo 21, entonces está la descripción ya de la tierra recién recreada junto con el cielo. Esta es la creación de un universo completamente nuevo y en muchos aspectos diferentísimo del que estamos viendo hoy en día. Un cielo nuevo, un espacio nuevo y una tierra nueva. Seguramente los planetas, aunque no se hace mención de ellos aquí, es probable que en el espacio el Señor vuelva a colocar planetas, no sabemos, simplemente es una apreciación personal. Pero lo cierto es que dice claramente que la tierra pasó, esta tierra que conocemos ya no es más. Ahora hay una tierra nueva de la cual nos va a dar algunas características en este capítulo 21 y vamos a ver. Recuerden que ya vimos hasta el versículo 4, sin embargo vamos a volverlo a leer para que quede completo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Dijimos que postergábamos la vez pasada, postergábamos la visión de la nueva Jerusalén y es lo que vamos a ver hoy con cierta profundidad. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fue el análisis que hicimos la vez pasada sobre la morada de Dios junto con su pueblo. No perdamos esto de vista. Todo el propósito de la creación original, el propósito por el cual Dios se reserva el juicio sobre un mundo pecaminoso hasta que se cumplan los tiempos, el propósito por el cual Cristo toma como esposa a la iglesia, y el propósito por el cual el Señor permite el reino milenial y ahora la eternidad es, repetimos, que el Dios eterno de los cielos junto con el Cordero vivan en medio de su pueblo, de nosotros. Consideremos la grandeza de esta visión. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, en el versículo 4, y ya no habrá más muerte. Empieza la eternidad. No más muerte. La muerte había entrado por el pecado, pero el pecado ya ha sido erradicado del universo, de los creyentes. Por tanto,
Puede regresar la vida sin muerte, tal cual había sido el plan original de Dios en el Edén. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La maldición, el dolor que vino por el pecado, que duró toda la historia del planeta Tierra, apenas se produjo la caída del hombre, queda cortado ahora sí cuando Dios crea la tierra nueva. Ya no hay nada del pasado. El corazón de los hombres está completamente rendido a su Señor, para gozarse de Él y para que Él se goce de nosotros. Versículo 5 de Apocalipsis 21. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Para el Señor no hay nada imposible. Él creó el universo de la nada, con el propósito de que su gloria se manifestara allí y que los que le quisieran servir, participaran de su poder gobernando las cosas como mayordomos. Ya consideramos eso antes. Pero el Señor no se contenta con que por el mal uso de la libertad de muchos que buscaron el pecado y de otros muchos que cayeron también en el pecado pero que regresaron a él, busca como objetivo que la creación sea perfecta, en el sentido de que haya una plena manifestación de su gloria, junto con una perfección total de la obra creadora, y eso incluye a las criaturas. La eternidad, que es el estado que se inaugura en este preciso capítulo y momento, es esa sucesión, no sabemos bien, voy a decirlo de esta manera, de tiempo, entre comillas, porque sí va a haber eventos unos detrás de otros. Lo que es probable es que haya una medida de tiempo totalmente diferente a la que nosotros conocemos y una relación entre los seres creados y la creación también totalmente diferente, y estoy hablando a nivel de materia, si es que cabe la palabra para la eternidad, y energía. O sea, va a ser un cuerpo totalmente transformado que interactúa tanto con la materia como con la energía, el cuerpo de las criaturas de Dios. La enfermedad es una afectación de los que perdieron la gracia de Dios por causa del pecado, a partir del primer hombre y la primera mujer. Pero esa gracia se recupera en plenitud de aquí en adelante. Y entonces ya todas las cosas son hechas nuevas. Imaginemos por un momento este paraíso, ahora sí perfecto, completo, integral y total, ya sin ni atisbo de fin, ya no va a acabar. Va a ser una vivencia completamente realizante y plena, porque vamos a ver a nuestro Creador, vamos a aprender de Él continuamente, vamos a ser llenados por su bondad, su poder y su gloria. Vamos a estar continuamente descubriendo las innumerables y eternas facetas de su poder y de su persona. Vamos a estar descubriendo milagros, características de la vida de Dios continuamente. No va a acabar el aprendizaje, pero mientras tanto vamos a estar realizando actividades para Dios. Me dijo, ahí mismo en el versículo 5, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hago nuevas todas las cosas. No alcanzamos a imaginar. Este es un universo tan completamente salido de la inteligencia humana que cualquier historia de ciencia ficción o cualquier mito, cualquier fábula se quedan cortas en comparación a lo que va a ser la realidad de la vida eterna. Versículo 6, y me dijo, hecho está. Claro, ya lo hizo, ya renovó todo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. La nueva creación es también una figura
que tenemos que tener clara nuestra comprensión de las cosas de Dios, porque nos hace pensar no solo en la creación original, el Edén, sino en la creación de la nueva criatura, perdón la redundancia, aquel ser humano que venía lleno de pecado y que de pronto es restaurado por la gracia del Señor y hecho nueva criatura. Yo digo que si el creyente meditara en la grandeza de lo que Dios hace, que de un universo antiguo, desgastado ya, lleno de contradicciones y de maldición, es capaz de rehacer también de la nada un nuevo universo, ¿no será capaz acaso de restaurar la obra de la vida de cualquier persona sin importar cuánto pecado, cuánta incapacidad y cuánta limitación haya? Creo yo que si nosotros meditáramos más en la obra de gracia de Dios, podríamos también empezar a descubrir una vida cristiana mucho más plena y abundante de lo que nos habíamos imaginado. Esto tiene que llegar en revelación, por eso dice, al que tiene sed, le daré gratuitamente. El Señor continuamente está estimulando y buscando de entre sus hijos a aquellos que tengan hambre y sed de sus cosas y de Él. El que tiene sed le da más. Por eso en los evangelios dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. El que más busca, más encuentra. El que más sed tiene, más recibe de Dios. Esto parece una contradicción. Si yo tengo sed y bebo algo, pues se me quita la sed. Pero espiritualmente no es así. Se me quita la sed correspondiente a esa búsqueda, pero queda un anhelo, un sueño de encontrar cosas todavía más altas y más profundas. Aquí podemos darle rienda suelta a la revelación que recibimos del Espíritu de Dios con respecto a estas cosas. Es un Dios que no tiene límites, es un Dios que no tiene imposibles. ¿Qué cosas no podrá hacer en aquellos que le buscan con ese anhelo y esa sed y que creen en Él, sin límites? Es por eso que vemos vidas tan grandiosas de vez en cuando a lo largo de la historia, tanto de la Escritura como de estos 2000 años. Vidas que no se han contentado con un promedio siquiera de espiritualidad, sino que quieren mucho más que eso. Y el que más busca también es el que más y más encuentra. Y vemos entonces testimonios excepcionales, formas de pensar que nos dejan atónitos porque tienen una revelación absolutamente incomprensible para el promedio de los seres humanos. Estoy hablando del pueblo de Dios. Ojalá hubiera en los corazones mucha más inquietud espiritual. Ojalá los hijos de Dios fueran más buscadores, más estudiosos, más escrutadores de la palabra. No se contentaran solamente con leer un versículo, sino que pretendieran investigar más a fondo cada palabra de ese versículo y todos los otros versículos relacionados, y después de que han entendido una parte, tratan de ponerlo en sus propias vidas para ver cómo se puede enriquecer el actuar, el pensar, el sentir, cómo se puede enriquecer la relación con las otras personas, pero sobre todo cómo se puede llenar de luz la relación con Dios. El que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No estamos en una relación con Dios de méritos. Sin embargo, el Señor hace énfasis en características de la personalidad. Dice el que tiene sed, pero también dice el vencedor, el que se mantiene, el que ha luchado aún con momentos muy duros, muy oscuros, muy difíciles, pero ha permanecido, se ha mantenido, ha sabido tener paciencia, ha sabido tener esperanza, ha sabido entender las promesas y saber comprender también el tiempo de Dios. Entonces, simplemente, cuando no ve nada, cuando cree que no está viendo nada,
espera pacífica y sabiamente a que el Señor se manifieste en su siguiente paso. Y si pasan días, semanas o meses, Él sigue esperando. El vencedor heredará todas las cosas. Vencedores como Moisés, vencedores como Josué, como Abraham, como Enoc. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy. Necesita iglesias no llenas de miles de personas, sino de héroes de la fe, de gigantes llenos de sed, de aquellos valientes que saben cómo esperar para mantenerse hasta el fin. De ese dice el Señor: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Nos está hablando aquí de los momentos difíciles. Y vienen momentos difíciles sobre la iglesia del Señor. Si es que el Señor no nos arrebata pronto, vamos a tener que sacar de dentro de nosotros esa fortaleza para ser vencedores, para saber esperar. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué cita estos pecados aquí? Esta lista tiene que ver con un solo hecho a mi forma de ver, y es que Dios debe estar en primer lugar de mi visión, de mi anhelo, de mi corazón, de mi vivir. Cuando yo soy cobarde, me aparto de Dios por miedo. Dios deja de ser importante. Cuando soy incrédulo, no le creo a Dios, lo estoy llamando mentiroso. Dios no es importante para mí. Los que hacen abominación idolatran sus pecados, no aman a Dios. Los homicidas son los que buscan la ventaja o la venganza por su propia mano sin esperar la justicia de Dios. Dios pasa siempre a segundo lugar. Los fornicarios son los que quieren el gozo de la vida sin Dios. Los hechiceros son los que pretenden escudriñar el futuro, no la esperanza de la promesa. Los idólatras, aquí está muy claro, abandonan a Dios. Todos los mentirosos, los que no dicen verdad, porque Dios es solamente verdad. Esta lista está nombrando a todos aquellos que anteponen a Dios otra cantidad de cosas, de pasiones, de deleites, de deseos, de pensamientos. Por eso, todos ellos quisieron vivir sin Dios y el deseo se les cumple. Ahora van a vivir toda la eternidad sin Dios. Dice aquí que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el destino final de los perdidos, el destino final de Satanás, de la muerte y del falso profeta y el anticristo. La nueva Jerusalén, versículo 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vuelve y nos presenta la unión de Dios, del Cordero también, con sus criaturas, con su familia, como el matrimonio. Porque lo que Dios quiso al establecer el matrimonio del hombre y la mujer fue mostrar la intimidad que Él desea tener con cada uno de sus hijos. Del matrimonio podemos aprender muchísimas cosas. Los que tienen sus ojos abiertos, su espíritu despierto, empiezan a descubrir la riqueza del matrimonio y a entender por qué la relación con Dios tiene que ser llevada de una forma similar. Es que de hecho el Señor coloca muchas cosas de su creación para que a través de ella aprendamos de Él. La relación entre padres e hijos, la relación entre amigos, la relación del noviazgo, del matrimonio, la relación con el dinero, la relación con los animales, las criaturas. Todo eso nos enseña de los sentimientos, del corazón de Dios. Hermano,
tú que oyes esta palabra, haz de vez en cuando un alto y mira la creación y trata de abrir tus oídos, disponer tu corazón para entender qué es lo que el Señor te está queriendo enseñar a través de esa figura del amanecer, del pajarito que viene sobre la flor, del bebé que nace, del cachorrito, tu mascota. Todas esas cosas, cuando tú estás empapado de palabra, esa creación de Dios te habla y te enseña de su carácter. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Descendía. Miren este Dios que pudiendo llevar a sus hijos, a su familia, al cielo, Él prefiere descender a su creación, a la tierra. ¿Qué misterio habrá allí? ¿Qué sorpresa nos tendrá guardando el Señor a través de eso? ¿Será que nos está hablando con eso del infinito amor, que Él siempre viene a buscarnos, siempre viene a estar queriendo manifestarnos todo lo que Él quiere darnos? ¿Cuántas cosas? Versículo 11. Tenía la gloria de Dios, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, resplandeciente, luminosa. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente, hacia todos los lados de la tierra, los confines. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, retomo esos 3 versículos que acabamos de leer. Para entrar a la ciudad hay que entrar por las puertas. ¿Qué es más importante, una puerta o un cimiento? Es igual de importante a mi forma de ver. La puerta me permite el acceso, pero sin cimientos no hay ciudad. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Que es tan importante el simbolismo del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento. Es tan importante que el creyente conozca lo que el Señor le dio a Israel como ley, las ordenanzas con respecto a las cosas que el pueblo de Israel debía tener para el culto. Todas las prescripciones con respecto a alimentos y a las cosas que podía y no podía tocar. Todo ello es simbolismo de lo que el creyente cristiano debería tener en su relación con Cristo. No a punto de legalismo, sino en revelación espiritual. Los 12 cimientos son los 12 apóstoles, el Evangelio, la enseñanza de los discípulos. Y las 12 puertas es la enseñanza del Antiguo Testamento, que es la ley más los profetas. Lee tu palabra, lee tu Biblia con el entendimiento de cómo Dios valora su escritura, razón por la cual tú no debes menospreciarla. Si está en el fundamento de la ciudad, tiene que haber algo muy importante allí. Y no solamente la escritura. Aquí está valorando a los santos de la antigüedad, a los varones que dedicaron su vida en amor para servir a Dios. Otra vez, un Daniel, un Abraham, un Isaías, un Ezequiel. Y están los 12 apóstoles como representación del pueblo de la iglesia cristiana. Ambos están equilibrados, son tan vitales las puertas como los cimientos, el antiguo como el nuevo, los israelitas como la iglesia. Versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadrado
en su base, dice, su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. A ver, 12.000 estadios traducido a las medidas actuales son 2.220 kilómetros. Decía aquí que su longitud es igual a su anchura, es decir, de longitud, de largo, de ancho, y más adelante dice que de alto, la medida es 2.200 kilómetros. ¿Qué son 2.200 kilómetros para que tengamos una idea? La distancia de Bogotá a Lima en avión en línea recta son 1.880 kilómetros. Hablamos de 2.220, medida esta ciudad. Quiere decir que esta ciudad es más grande en ancho, en largo y en alto, porque es un cubo perfecto, que la distancia Bogotá-Lima. La distancia Bogotá-Miami son 2.400 kilómetros. Por un poquito es casi la misma distancia. Entonces imaginemos un cubo colocado en una de sus aristas, en uno de sus lados, entre Bogotá y Miami, y ahí construyamos mentalmente un cubo. Hacia la izquierda, la siguiente línea, bajamos y volvemos a Bogotá, después construyendo la base cuadrada. Y ahora levantamos la misma distancia hacia arriba, 2.200 kilómetros. ¿Cuántas personas caben en una ciudad así? Esta ciudad le gana en población a todas las ciudades juntas del planeta actualmente. Aquí caben billones de habitantes. O sea que hay morada para todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y midió su muro, versículo 17, 144 codos, según medida de hombre, la cual era la del ángel. 144 codos son 65 metros. Las cuadras de nuestras ciudades tienen entre 90 y 100 metros. Quiere decir que esta es las 2/3 partes de una cuadra. En una cuadra caben fácilmente, en 100 metros caben unas 8 casas de 10 metros cada una de frente. En este muro caben 6 casas, por lo menos, o 5, pegadas una contra la otra. Es un muro gigantesco, un muro que rodea toda la ciudad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, vidrio transparente prácticamente. Y nos repite aquí, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas, el simbolismo de la iglesia. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Aquí hay unas piedras preciosas que no es fácil identificar hoy en día. La mayoría se pueden, pero no todas. Cada piedra preciosa deberá tener un simbolismo, pero esto es tan profundo que nos llevaría bastante tiempo ver que todo lo que hay en significado oculto aquí, de modo que lo dejamos pendiente por hoy. Las 12 puertas eran 12 perlas, también vuelve y nos lo repite. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Ahora, en el versículo 22 nos va a recordar cosas muy importantes. En ella no vi templo en la ciudad, en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. ¿Por qué no hay templo? Porque la presencia de Dios está allí permanentemente. No podemos decir de día y de noche, porque ya veremos que no es así. Presencia permanente.
nosotros vamos a culto para buscar la presencia de Dios, abrimos la palabra para buscar la presencia de Dios, vamos a nuestro lugar secreto para buscar la presencia de Dios. Allá no habrá necesidad de ir a ciertos sitios o a ciertas acciones para encontrarnos con Dios. Dios estará permanentemente con nosotros. Esta revelación nos debe dar un entendimiento de a qué es que vamos a una congregación. ¿Por qué nos congregamos? No es para entrar a un edificio, no es para oír a un varón, no es para solo oír la palabra de Dios, es para encontrarnos con el Dios Altísimo. El Señor dejó en el corazón de los hombres la determinación de construir templos, pero para que el hombre entendiera que no es el templo en sí, sino es Dios mismo al que se debe buscar. Ahora, en la dispensación de la gracia, nosotros somos el templo. Quiere decir que yo debería vivir en continua alabanza, adoración, oración, comunión con el Dios eterno que vive y mora dentro de mi corazón. Ese debía ser mi estilo de vida. No es que solamente voy y le oro 5 minutos a Dios y después me voy a hacer cosas del mundo y me llevo a Dios conmigo como si quisiera mundanalizar a Dios. Eso no se puede. El creyente maduro, estructurado, que ha entendido cosas como esta, empieza a comprender por qué Dios valora tanto la separación del mundo. ¿Por qué la vida debe ser vivida en santidad? Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Este universo nuevo va a ser bastante extraño. Hay cosas que no va a haber, como los tenemos aquí. La gloria de Dios ilumina la ciudad y al creyente continuamente. El sol fue puesto para recordarnos que había una luz que proviene de Dios. No solamente para que calentara el mundo. Las cosas de la creación están puestas para que recordemos continuamente a Dios. Versículo 24. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Aquí deja entrever algo un poco extraño, y es que aún en la eternidad habrá naciones en la tierra, en la nueva tierra, y habrá gobierno que vamos a confirmar al final de este capítulo. Y esos reyes de la tierra traen su gloria, traen su adoración al Dios eterno y poderoso y al Cordero. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Les decía que hay cosas que se nos salen un poco de la cabeza. Claro, como hay luz continua, no hay noche. La luz viene de Dios. Por tanto, no hay sol ni luna. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Vuelve y repite el versículo 26. 27. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El juicio final, en el capítulo 20, el juicio del trono blanco, nos decía que allí fue abierto el libro de la vida y que los que no fueron hallados en ese libro fueron arrojados al lago de fuego y azufre. Pero los que estaban inscritos en el libro de la vida ahora son hallados viviendo con Dios personalmente. ¿Cómo es que somos inscritos en el libro de la vida? Cuando de todo corazón aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Salvador y Señor. El que salva y el que gobierna. El que rescata del hoyo, pero también el que dirige y se manifiesta en la vida del salvo.
Entonces la vida cristiana es una plenitud, debería serlo, de vida con Dios como adelanto de lo que va a ser la eternidad. Tenemos que desarrollar ese ejercicio en nuestras 24 horas del día para aprender a mirar y a vivir. Se trata de que esta vida cristiana es un entrenamiento para la vida eterna. Continuamos con algo del versículo 1 del capítulo 22 para ya cerrar aquí. Vamos a leer hasta el 5, porque es lo que redondea completo la eternidad. Versículo 1, capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Dios es vida. Sin Dios no hay vida, por más de que haya respiración. Resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. La vida viene de Dios. Tu vida, vida espiritual, tu vida emocional, tu amor tiene vida. Tu compasión tiene vida. Tu revelación tiene vida en Dios. Sin Dios, nada de eso es posible. Vas a vivir como un zombi. Vas a abrir los ojos, a hablar, pero por dentro estás desocupado de vida. Esa es la tragedia del impío. Cree que está vivo, pero está muerto. Algunos cristianos se comportan como si estuvieran muertos también. Por eso la palabra exhorta: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de abrir los ojos, de despertarnos para Dios, ya no más dormidos, ya no más apagados, ni sin entusiasmo, ni sin fe. Porque ahora estamos entendiendo con estos estudios que vamos camino a la eternidad, camino a ver la vida cara a cara. Pero que esa ya está en nosotros y puede manifestarse de muchísimas formas. Si tú tienes una debilidad, si tienes una flaqueza, si tienes una carencia, la vida eterna puede subsanar eso y poner en gozo tu vida, entendiendo el milagro que Dios acaba de producir en ti. Pero se necesita que lo creas, que lo tomes de la palabra y que lo vivas. Versículo 2, capítulo 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Está el río de la vida y el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, de la Nueva Jerusalén fluye la vida de Dios hacia la tierra, hacia las naciones de la tierra. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Sus siervos le servirán. Para eso nos llamó, para servirlo a Él y para servir a nuestros hermanos. Verán su rostro, lo verán cara a cara, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y miren cómo termina aquí: y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Los siervos que los servirán. Reinarán por los siglos de los siglos. El papel tuyo, hermano, en la eternidad es grandioso. Pablo dice que somos colaboradores de Dios, y aquí se va a ver completamente en la eternidad. Se va a ver lo mismo que el Señor le comisionó a Adán para que juzgara al mundo, para que lo cuidara, lo controlara, lo gobernara, le dio potestad. Pero Adán perdió ese poder, ahora es restaurado desde las bodas del Cordero a los creyentes, a los que resucitan, para que junto con Dios cogobiernen el universo, el mundo. Dime si no, hermano, esto es absolutamente increíble y hermoso. Dime si no parece un sueño salido de un lugar precioso. Dime si no es lo que en el fondo del corazón todos anhelamos, que se acabe esta iniquidad, esta oscuridad, y que lleguemos a ese descanso.
Solo entonces tenemos que mantenernos firmes, unidos a Dios, para que al final Él venga y nos lleve para Él. Hermano, hermana, te recomiendo que pongas oídos a lo que te estoy diciendo. Sacúdete la pereza, sacúdete la falta de motivación, sacude la falta de entusiasmo por las cosas de Dios. Proponte en el corazón trabajar para Él, estudiar más a fondo. Proponte en el corazón tener cercanía más frecuente con Él, para que entonces ese tiempo que tenemos de preparación sea llenado con su presencia y con su revelación. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra hermosa, por las promesas que nos sustentan, que nos levantan, que nos dan nuevo aire, Señor, que nos motivan a trabajar y a luchar para ti, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos a tu Espíritu que nos da nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque sabemos que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la terminarás. Gracias, Señor, porque sabemos que nadie nos arrebatará de tu mano si somos realmente verdaderos hijos tuyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.